Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. El toro fue considerado un animal divino a lo largo de la antigüedad y de una forma u otra estuvo presente en todas las culturas clásicas, ya sea como toro, buey o becerro. Las primeras representaciones en el arte rupestre paleolítico y la enigmática veneración del toro en Mesopotamia y Anatolia influirían en una variedad de cultos religiosos de la antigüedad. Desde el salto del toro en la Creta minoica hasta la adoración del buey Apis en Egipto, y pasando por el Baal del cercano Oriente o la representación sacrificial en el mitraísmo indoiranio y romano. El toro siempre fue una parte integral de las tradiciones religiosas más importantes en la antigüedad. Se han encontrado evidencias de la adoración de toros en zonas tan variadas como Europa, África e India. Hasta donde se puede rastrear, el toro fue un objeto de culto a partir del Paleolítico Superior, donde se empieza a ver cantidades de pinturas rupestres, especialmente en el norte de Europa, donde la figura del toro era una constante en la cultura tribal de diversos grupos. Con respecto a esto, es interesante destacar que algunos cultos mistéricos posteriores, en Asia Menor, Grecia y el Imperio Romano, tuvieron lugar en cuevas. Es posible que el culto al toro, que comenzó con estas pinturas rupestres y evolucionó a lo largo de miles de años, influyó en las raíces de los rituales religiosos que tuvieron, o tienen, quién sabe, lugar en cuevas o templos secretos. En el antiguo cercano Oriente se encontraron las primeras evidencias de un culto al toro en Çatalhöyük, en Anatolia, alrededor del año 7000 a.C. Las pinturas de toros se presentan en las paredes norte de los santuarios, que como los mitraeos son templos construidos para simular ser cuevas. Incluso hay representaciones tempranas de los toros, específicamente del salto de toros, la taurocatapsia. Las pinturas muestran a jóvenes acróbatas saltando sobre las espaldas de los toros. Además de pinturas, los santuarios también incluyen cabezas de toro tridimensionales hechas de yeso. Algunos de estos toros son representados naciendo de la diosa madre, indicando una conexión entre el toro y la adoración a la diosa. Cráneos de toro reales y cuernos también se utilizaban para decorar a los santuarios. Las imágenes de la diosa y el toro muestran que las creencias religiosas de los habitantes de Çatalhöyük se centraron en el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Pinturas de enormes buitres indican la práctica de la excarnación como rito funerario, donde los cuerpos eran dejados para que las aves carroñeras dispusieran de ellos, como sucede en el zoroastrismo y otras religiones. Los primeros sellos con figuras de toros, que pueden haber sido utilizados para la decoración corporal, textil o cerámica, también fueron encontrados en Çatalhöyük. Es por esto que se cree que la migración de personas y los comerciantes viajeros de este asentamiento llevaron sus prácticas religiosas y ritualistas que involucraban al toro a otras áreas cercanas durante los próximos miles de años. En Mesopotamia, el toro se convertiría directamente en un símbolo de divinidad, más que en un objeto de veneración de culto. Para los primeros sumerios, el toro simbolizaba la divinidad y el poder. Sus principales dioses, Enlil y Enki, en los cantos rituales y escrituras sagradas, eran mencionados con el título de Gran Toro, y los toros ocasionalmente serían representados en sellos junto a los dioses. Personajes importantísimos de la mitología sumeria, como Enkidu, el compañero de Gilgamesh, eran representados como híbridos entre toro y hombre, y algunos dioses, como Gugalana, directamente representados como toros. El nombre de este último, de hecho, significaba literalmente el toro del cielo, y era el avatar de la constelación de Tauro. Y acá es donde encontramos, de manera comprobable, y por primera vez la imagen del toro ligada a un dios astrológico.
El toro también se asoció con el dios de la tormenta y la lluvia, Adad, y los Lamassu, que eran genios guardianes o ángeles de la guarda, a veces se representaban como toros alados con cabeza de hombre. También se han encontrado imágenes de sacrificio de toros grabadas en sellos sumerios. Las escenas que representan a un toro siendo apuñalado en la garganta podrían ser la primera evidencia de ritos de sacrificio de toros en la historia. También se han encontrado representaciones de toro con cabeza de humano, así como seres humanos con cabeza de toro. Estas representaciones híbridas generalmente son interpretadas por los arqueólogos como una forma de simbolizar el dominio del hombre sobre los animales salvajes. Pero en los misterios generalmente se interpreta estos símbolos como el poder de la inteligencia sobre los instintos animales del hombre. Como decíamos antes, en la epopeya de Gilgamesh, que es nada menos que la narración escrita más antigua en el planeta Tierra, el toro estaba representado como Gugalana, el marido de Ereshkigal, la diosa del inframundo. Gugalana, el toro del cielo, es enviado por Anu para matar a Gilgamesh y a su amigo Enkidu, porque Gilgamesh se niega a casarse con la diosa Inanna. Y en la batalla vemos la primera referencia a la taurocatapsia que se conoce, casualmente en la historia escrita más antigua que se conoce. Es en un pasaje donde se lee: Enkidu esquivó la embestida, saltando sobre el toro, y se apoderó de él por los cuernos. Gilgamesh luego logra matar al toro clavándole su espada en el cuello. Si razonamos lo que se cuenta y vamos a la segunda lectura, el toro del cielo fue asesinado de la manera sacrificial. Esa es la imagen mitraica por excelencia, la tauroctonia. E inclusive, si hilamos más fino, esto podría indicar el rechazo a antiguas creencias o la conexión con la adoración de la diosa, como se practicaba en Catalhuyuk miles de años antes, ya que Inanna, que representaría a una diosa madre, es rechazada por Gilgamesh, y el toro que es enviado a limpiar su honor, asesinado. Después de esta ruptura simbólica con la adoración de la diosa madre, el toro evolucionaría en un símbolo de primavera y regeneración. Debido a esto, muchos cultos en el futuro utilizarían el toro como principal sacrificio ritual, específicamente los relacionados con la luna y el sol, precisamente como el mitraísmo romano, donde el sol, primeramente, pero también la luna, son clave. Más tarde, en las culturas mesopotámicas, el toro asumió significados simbólicos adicionales. Para los babilonios, por ejemplo, los cuernos del toro representaban a la luna creciente. Una zona donde los elementos de la diosa y el culto al toro parecen haber continuado es la Creta minoica, en el segundo milenio a.C. Como mencionamos en nuestro informe específico sobre el tema, hay evidencia innegable de que Creta fue habitada por primera vez por pueblos migrantes de Anatolia y posiblemente, ¿por qué no?, personas de Catalhuyuk o seguramente influidas por esta cultura. El gran erudito en cultos mistéricos de la antigüedad, Walter Burkert, en su libro sobre los orígenes e influencias de la religión griega, afirma que los hallazgos en la ciudad neolítica de Catalhuyuk ahora hacen casi imposible dudar de que el símbolo que los arqueólogos conocen como cuernos de consagración deriva de cuernos de toro reales. Los cuernos de consagración son grandes cuernos de toro en las paredes de Cnosos, que simbolizan la adoración cretense por el toro. Es evidente que estas prácticas religiosas solo pueden tener sus raíces en Anatolia, ya que nos encontramos con otra coincidencia imposible de ignorar: el culto a la diosa madre, que era la otra mitad de la creencia minoica. Para más detalles de esto, vean el video que les dejo acá arriba. La primera representación del salto del toro en Creta es de una figura de cerámica fechada alrededor del 2000 a.C., que representa a una pequeña figura sosteniendo los cuernos del toro. Las decoraciones murales más tradicionales de Cnosos muestran figuras humanas
entre ellas algunas mujeres vestidas como hombres, saltando con gracia y realizando hazañas acrobáticas sobre la espalda del toro. Otras representaciones muestran la lucha con el toro y las imágenes de desafortunados saltadores siendo arrojados, pisoteados o corneados. Inclusive en Egipto se han encontrado pinturas del salto del toro de Creta, como en Tel el Daba, la antigua ciudad de Avaris, que son de influencia claramente minoica, ya que su estética es inconfundible. A pesar de que el toro dentro de la cultura cretense era tan importante como la diosa madre, no hay evidencia de que fuera adorado como un dios, como por ejemplo el toro egipcio Apis. De hecho, se cree que desgraciadamente el pobre animal era sacrificado al final de los juegos rituales. Se halló un sarcófago en Agia Tríada, en Creta, con la representación de cómo ocurrían los sacrificios taurinos. En el denominado lado sur de este sarcófago se muestra al toro tendido sobre un altar con la garganta cortada, con músicos tocando y una sacerdotisa oficiando el ritual, mientras la sangre se recoge en un recipiente. Y en el lado norte del sarcófago se muestra a la sacerdotisa vertiendo libaciones con lo que seguramente es la sangre del toro. Toda esta escena, si tenemos en cuenta que es un pictograma hecho sobre un sarcófago, muestra un ritual donde la sangre del toro era utilizada como símbolo de renacimiento del difunto en otra vida. Los colores y las otras representaciones que hay en el sarcófago también simbolizan muchas cosas, pero sería muy largo explicarlo y vamos a dejarlo para otra ocasión. Ahora bien, en Grecia continuaron muchos aspectos del culto al toro conectados a Creta. Las historias mitológicas de Teseo matando al Minotauro y Zeus raptando a Europa tenían claras raíces en la cultura cretense. En el mito de Teseo y el Minotauro, los atenienses debían enviar periódicamente hombres y mujeres jóvenes como ofrenda al rey Minos, de Cnosos, donde serían sacrificados al Minotauro en el laberinto. Teseo viaja a Knossos, en Creta, y mata al Minotauro liberando a los atenienses. En la historia de Europa, Zeus, en la forma de un toro blanco, rapta a esta princesa fenicia y la lleva a Creta. Tras llegar a la isla, Europa tuvo 3 hijos engendrados por Zeus, uno de los cuales era el rey Minos. Pero también había rituales del culto al toro en las zonas rurales griegas del continente, donde eran sacrificados en ceremonias que habitualmente se celebraban en cuevas. El toro, según el ritual, se identificaba con determinado dios, generalmente Dioniso o Zeus. Ahora, el que no entendió muy bien todavía de qué iba todo este abuso animal estará confundido. ¿Por qué si representaba a un dios se lo sacrificaba? El sacrificio del animal simbolizaba la muerte y el renacimiento del dios. Dioniso también fue representado muchísimas veces en forma de hombre toro y fue honrado en festivales de fertilidad. Incluso se llegó a incluir un sacrificio de toros como parte de otro gran culto mistérico griego, los misterios eleusinos de Demeter y Perséfone, que eran 2 diosas madre de lo más icónicas. En Egipto, el culto al toro incluía una amplia variedad de aspectos. De hecho, todos los que venimos viendo, pero juntos. Ritos de sacrificio, la identificación con dioses y como símbolo del poder real. Egipto sería el centro más importante para el culto del toro en la antigüedad. La evidencia más temprana del culto al toro en Egipto pertenece al periodo predinástico y se encuentra en una tumba en Hieracómpolis. La tumba, bautizada por los arqueólogos como Tumba 100, desafortunadamente destruida y solo conservada en dibujos, consistía en la tumba de un toro, una vaca y un ternero enterrados juntos, con toros salvajes pintados en las paredes de la tumba. En la época que Narmer unificó el Alto y Bajo Egipto,
El toro se convirtió en una personificación del rey y un símbolo del poder real. La paleta de toros, por ejemplo, está asociada con Narmer, y cada lado representa al rey como un toro pisoteando o corneando a sus enemigos. El toro también fue utilizado como decoración funeraria durante la primera dinastía. Las tumbas 3504 y 3507, descubiertas en Saqqara, presentaban cabezas de toro rodeando el perímetro de la tumba. También en Saqqara, un cráneo auténtico de toro fue encontrado enterrado bajo un altar en el complejo funerario de la pirámide escalonada. El cráneo del toro claramente tenía un significado muy especial para los egipcios de la primera dinastía. El culto al toro Apis también se originó en Saqqara, ya sea en la primera o segunda dinastía. Los Apis fueron adorados inicialmente como el hijo de Hathor, luego como la reencarnación del dios Ptah y finalmente como la de Osiris. Eso lo explicamos mejor en el video que les dejo acá arriba. Nuestro viejo amigo, el historiador griego Heródoto, describe al Apis de esta forma. Este Apis, o Epaphus, es el ternero de una vaca, que ya después de tenerlo es incapaz de soportar cría. Los egipcios dicen que el fuego baja del cielo sobre la vaca y esto es lo que lo concibe. El ternero, que se llama así, tiene las siguientes marcas. Es negro, con un punto cuadrado blanco en la frente y en su espalda la figura de un águila. Los pelos de su cola son dobles y hay un escarabajo en su lengua. Cuando un toro Apis moría, los sacerdotes buscaban inmediatamente por todo el reino un toro joven con estas marcas y lo convertían en el nuevo Apis, que sería llevado a Menfis, donde viviría entre lujos dignos de un rey y sería cuidado por los sacerdotes. Después de su muerte, los toros Apis eran momificados y enterrados en el Serapeum de Saqqara. Heródoto también cuenta la historia de Cambises, el rey persa, que hirió mortalmente al nuevo toro Apis apuñalándolo en un muslo durante una ceremonia. Después de cometer este acto de sacrilegio, Cambises se burló de los egipcios por tener dioses de carne y hueso y sensibles al acero. Y de hecho, la leyenda dice que pudo haber un castigo divino, ya que Heródoto describe la muerte de Cambises de esta forma. La base de la vaina de su espada se cayó, y la punta de la hoja se enterró en su muslo, hiriéndolo exactamente donde él mismo había herido una vez al dios egipcio Apis. En las épocas de los Ptolomeos, la dinastía griega de faraones, los Apis se integraron con Osiris, el dios del inframundo, bajo una imagen clásica del Zeus griego, para formar la deidad más sincrética que probablemente haya existido, Serapis, que sería adorado hasta la caída del paganismo en el siglo V después de Cristo. Pero además de los Apis, había otros dos cultos taurinos en Egipto, el del toro Bugis, que fue adorado en Tebas y era considerado la encarnación de Montu, o el toro Mnevis, sagrado en el culto de Ra y adorado en Heliópolis. Como en todas las culturas que revisamos hasta este punto, en Roma el toro también era, desgraciadamente, una víctima sacrificada como símbolo de regeneración. El mitraísmo, recogido por los soldados romanos en Anatolia, nuevamente, se hizo muy popular en el imperio desde principios del siglo I después de Cristo. Era un culto mistérico iniciático centrado en el dios asesino de toros, Mitra. Estos misterios se inspiraron en una divinidad zoroastriana que había generado su propio culto dentro de una herejía del zoroastrismo, el zurbanismo, basada en mitos de los magos caldeos, donde Mitra no era una deidad per se, sino más bien un profeta de Zurban, deidad equivalente a Cronos, Saturno, Aion, el zoroastriano Arimán o el védico Ariamán. Como sea, el nuevo término grecorromano Mitras estaba vinculado a una nueva y distintiva imaginería, aunque claro, conservando los aspectos característicos de la antigua corriente.
En sus ritos secretos, los creyentes participaban de iniciaciones celebradas en un mitraeum, un santuario levantado en una cueva natural o un santuario construido para parecer una cueva. Esto debido a que la cueva era un aspecto muy importante en la liturgia, ya que Mitra había matado al toro en una cueva. Esto se debe a que la cueva era una alegoría del cosmos perceptible y además un símbolo de todos los conocimientos secretos, ya que las cuevas son oscuras, como así también la esencia de los saberes ocultos. Recordemos que en este tipo de corrientes el protagonista principal es siempre el secreto. Y es por esto que se sabe muy poco de los ritos de esta secta. Pudo haber una recreación de la tauroctonia, ya que una piel de toro cubría la mesa donde los iniciados compartían la fiesta. La tauroctonia, o sea, el acto de matar al toro, fue representado en relieves encontrados en cada mitraeum. Es curioso la cantidad de valores metafóricos de la tauroctonia, porque contiene decenas de significados simbólicos. Verdaderamente es un libro entero expuesto en una imagen. Pero una de las alegorías más básicas es la misma que vimos en la historia más vieja de la humanidad, sí, la epopeya de Gilgamesh, y refiere a la inteligencia humana imponiéndose sobre los instintos animales. Pero a los iniciados, en una de sus primeras enseñanzas, se les explicaba que el toro representaba a la luna, símbolo de muerte y renacimiento, y Mitra representaba al Sol Invictus, cuyo sacrificio del toro trae luz y creación. Sabemos que el toro también era un animal de culto en la península ibérica gracias a un texto de Hediodoro. Esta afirmación viene corroborada por el gran número de hallazgos arqueológicos relacionados con adoración al toro en Numancia, pasando por pinturas cerámicas, cuchillos votivos, prótomos de toro y otros materiales. Se cree que el culto a dicho animal es de origen pre-indoeuropeo y se afianzó ya en la época indoeuropea, asentándose sobre todo entre poblaciones ganaderas para la fecundidad y prosperidad de sus rebaños. Se cree que el toro estaría envuelto en ritos de fertilidad tanto humana como animal, lo que lo relaciona asimismo con cultos a la luna y otras tradiciones matriarcales. Es decir, muy parecido a todo lo que venimos viendo hasta ahora. En el bronce de Castelo de Moreira, Portugal, se muestra una trenza acabada en la cabeza de toro, sobre la que se representa una escena de sacrificio. También en Palencia han aparecido puñales con cabeza de toro en la empuñadura, y se presume que su uso era de carácter ritual. En Azalia, Teruel, se encuentra una cabeza de toro con un rosetón en la frente, lo que lo asocia al culto astral. En Numancia se han hallado huesos de toro relacionados con el sacrificio, y por último no debemos olvidar las numerosas esculturas de toros diseminadas por el ámbito celta de la península ibérica, como por ejemplo los toros de Guisando, en Ávila. En la tradición céltico-hispana, la divinidad relacionada con el toro era Bandus Apolosego, el fuerte y victorioso, a quien rindieron culto las tribus de Galacios y Lusitanos, y posiblemente, según los últimos descubrimientos, también los Baxeos y los Betones. Como vemos, el culto al toro fue una parte integral de muchas prácticas religiosas en las culturas clásicas de la antigüedad. La pregunta es por qué el toro, por encima de todos los demás animales, siguió siendo un símbolo tan poderoso durante más de 15.000 años. Dentro del esoterismo, la explicación que suele darse, como siempre, depende de cuestiones astrológicas y está ligada a la era de Tauro, que transcurrió entre el 4320 a.C. y el 2160 a.C., asegurando también que cuando la era de Tauro llegó a su fin, esto quedó plasmado en el Antiguo Testamento cuando Moisés prohibió la adoración del becerro de oro y ordenó que se sacrificaran carneros a Yahvé.
y se intenta comprender que con este pasaje bíblico se determina el fin de la era de Tauro y el inicio de la era de Aries, que duró hasta la llegada de la era de Piscis, coincidiendo con la ascensión del cristianismo, ya que esta era comenzó en el 360 después de Cristo y técnicamente finalizará en el año 2400. Y aunque esto suena bonito, como hemos visto, todavía sobran muchos, pero muchos siglos antes y después de la era de Tauro en la predominancia simbólica del toro, por lo que deberíamos ver más teorías para poder compararlas. Otra teoría que parece también muy acertada pertenecía al psicólogo Carl Jung, que sabía más de simbología que de psicología. Jung decía que veía al toro como una metáfora de la naturaleza bruta, operando en un estado de conciencia más bajo del que la humanidad plenamente realizada estaba destinada a alcanzar. Y consideró los lamentables sacrificios de toro como dispositivos para afectar la catarsis del sentido de los antiguos sobre su propia naturaleza animal, lo cual también suena bonito, pero en este caso no tiene fecha de vencimiento. Como sea, esto depende de qué opine cada uno. Pero recordemos que de todos los aspectos del culto al toro, el sacrificio fue casi constantemente el acontecimiento central. Y desgraciadamente, derramar la sangre de este animal sagrado era un acto que supuestamente traería renacimiento o salvación a los participantes del ritual. Les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse, que es gratis, y activen la campanita para recibir contenido nuevo. Y si hoy aprendieron algo, no duden en darle like y compartirlo. Hasta la próxima.